Imagina que eres una pequeña niña de 10 años. Eres una niña solitaria y por si fuera poco, tu hermana mayor se empeña en molestarte y en ofenderte cada que puede. Vives en una enorme casa, que también sirve como una iglesia, en la cual siempre está llena de personas perdidas y necesitadas. Por el día, la casa está llena de gente y guarda muchos secretos, pero por la noche está oscura y vacía. Es allí cuando una noche recibes la inesperada visita de una extraña niña, quien tiene un aspecto sucio y unas alas de ángel. Pero conforme el tiempo avanza, te percatas que nada es lo que parece. Hola, ¿qué tal, cinéfilos? Yo soy Carlos, pero ustedes ya saben que pueden llamarme Charles. Y el día de hoy hablaremos de la película Martyr's Lane, titulada en español como La huésped maldita. Comencemos. Y lo primero que tienes que saber acerca de esta película es que tiene una duración de 1 hora con 36 minutos y está dirigida por la cineasta Ruth Platt, quien en 2019 dirigió la película de Black Forest, misma que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. La huésped maldita no cuenta con ningún nombre conocido entre quienes conforman el reparto, y prácticamente está basada en la infancia de la cineasta. Durante una entrevista, Ruth Platt comentó que aunque esta no es una película autobiográfica, está inspirada en la historia de una niña, quien creció en una enorme y antigua casa parroquial. Esa pequeñita soy yo. Mis padres eran mayores cuando me tuvieron, por lo tanto mis hermanos también eran mucho más grandes que yo. Crecí en una casa en donde siempre había mucha gente debido a que mi padre era sacerdote. El ambiente en donde se desarrolla la película es definitivamente el de mi infancia. No pude evitar influenciar el filme debido a que al escribir una película desde el punto de vista de la niña, utilizas la memoria y recuerdos de tu misma infancia. Además, La huésped maldita tiene una fuerte influencia del misterio gótico femenino, proveniente de las novelas de Brontes y de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Ruth Platt comentó que otra influencia también fue las historias de fantasmas de Wilkie Collins. Sin embargo, la más fuerte influencia de la cineasta fue el mexicano Guillermo del Toro, de quien tomó muchos de los elementos de sus películas para alimentar su obra. En ese sentido, Ruth Platt comentó que su inspiración fue tal que espera que las personas lleguen a pensar que su película fue dirigida por Guillermo del Toro. En todas las culturas se presentan los fantasmas, los cuales son de alguna manera una metáfora del trauma y la pérdida, además de las emociones humanas que suprimimos o escondemos. Desde mi punto de vista, los fantasmas son como niños, exigen ser vistos y es como si los adultos no quisieran verlos y básicamente se encuentran dentro de nuestros miedos más profundos. Me dediqué a crear una historia en donde existe una dinámica familiar disfuncional y realmente me esforcé en ver la vida desde los ojos de esta niña, explicó durante una entrevista la cineasta. La historia secreta de La huésped maldita es entonces un reflejo de la dura infancia de Ruth Platt, quien constantemente sufría terribles pesadillas, lo que perturbaba a sus padres. Por eso, también ella considera al género del terror como un recurso que nos permite tocar el subconsciente y enfrentar todo aquello que suprimimos para poder funcionar dentro de esta sociedad. Al igual que el cineasta Scott Derrickson, Ruth Platt considera al terror como una especie de terapia, en donde podemos explorar todos nuestros miedos, diseccionarlos y explorarlos, y por lo tanto hacer una catarsis. Pero ahora hablemos de esta cinta. ¿Qué tan buena está? Y antes de que continúes te hago una advertencia de spoilers. Y lo primero que tengo que decir de esta película es que efectivamente parece que es una película dirigida por Guillermo del Toro, porque en primer lugar es una película delicada. Y es que hoy en día hay muchas personas que piensan que Guillermo del Toro dirige películas de terror. Sin embargo, esto no es de todo cierto. Si bien al cineasta mexicano originario de Guadalajara le interesan mucho los elementos del terror, la mayoría de sus películas solo utilizan esos elementos para contar historias de amor o a veces con tintes góticos. De hecho, son contadas sus películas en las que el director busca un efecto del terror, espantar al espectador o hacerlo sentir incómodo. Elementos básicos de las cintas de terror. Más bien, el mexicano busca contar historias personales, íntimas, a través de
desde su perspectiva, la cual está llena de un folclore mexicano que también incluye el terror. En sus propias palabras, a veces los vivos dan más miedo que los muertos, y los muertos o los fantasmas pueden ser más amigables. En ese sentido, La huésped maldita se siente como una película que no es meramente terror, sino efectivamente, como lo dijo Ruth Platt, como una historia gótica, de amor, que aunque no es netamente romántica, sí aborda el amor de la familia. Es por ello que cuando nosotros vayamos a ver esta película no vamos a encontrar una película de terror barata, de esas películas que solamente son hechas para, pues, generar dinero y sin un amor sincero hacia el terror. La huésped maldita es una película de terror que más bien se decanta en uno de sus muchos subgéneros, el género gótico, subgénero en la que las casonas guardan muchos secretos y dentro de muchos de esos secretos pues encontramos historias de terror, que no necesariamente pues son sangrientas o que pues buscan asustarnos, sino que es la mera convivencia entre los vivos y los muertos. Por tanto, encontraremos una película bien cuidada y elegantemente cinematográfica, que claro nos va a recordar al cineasta Guillermo del Toro. Creo que en ese sentido, si yo tuviera que definir la película, podría decir que sí, como si Wes Anderson hubiera hecho una película de terror. Y ustedes saben cómo es Wes Anderson, un cineasta que la última película que nos presentó, The French Dispatch, nos presentó una propuesta larga, lenta y con un discurso que es muy intimista también, y por supuesto complejo. Y esto lo vamos a encontrar en La huésped maldita, una película que es lenta a más no poder y que por supuesto no va a funcionar para todo público. Aquel público que está buscando emociones fuertes, que está buscando una película de terror o una película palomera en la cual pasarse un buen rato, pues mejor deben de ahorrarse esta propuesta, porque es todo lo contrario. Es un cuento de terror contado de una manera muy delicada y elegante, utilizando colores pastel y una fotografía muy hermosa. Es por eso que cuando vamos a ver esta propuesta vamos a encontrar que su técnica también nos va a apabullar, lo cual tampoco quiere decir que no haya momentos de tensión o momentos incómodos, pero estos van a ser contados y van a tener un propósito en forma de metáfora para darnos a entender que la cineasta está hablando de un discurso intimista que a ella le pasó y que en el fondo se trata de la relación entre madre e hija. A resumidas cuentas, la película nos cuenta la historia de esta pequeñita que pues es la propia cineasta quien vive en esta casona pues enorme donde su familia pues también vive, pero esta casa sirve también como una iglesia, por lo tanto atienden a personas que están necesitadas o que se encuentran perdidas, hablando espiritualmente, claro, y entonces pues la pequeña va a recibir muy poca atención de su familia. De hecho, quien le presta atención es su hermana, pero no positivamente, sino que constantemente la está molestando. Y la película nos va a abordar que cada noche esta niña recibe la visita de otra pequeñita, quien por supuesto es un fantasma y que esconde un secreto, porque bueno, aquí van varios spoilers. La pequeña claramente pues conforme va pasando el tiempo le va revelando secretos a la niña sobre pues la familia, qué cosas han pasado en la familia, y por supuesto esta niña pues después se lo cuenta a sus papás y ellos se sorprenden de que ella sepa tanto, pero conforme el largometraje avanza nosotros llegamos a enterarnos que en realidad pues este fantasma es el fantasma de su hermanita, la cual falleció hace muchos años y que pues ella por supuesto no lo sabía. Y el final pues es este final reconciliatorio entre la madre y esta niña fantasma, en la que pues hay cosas que perdonar, hay cosas que reconciliar, cosas y asuntos que cerrar en la familia, y pues claro, pues es un final pues feliz, en el que al final pues es una historia de amor, en la que pues hay muchos misterios, muchos secretos familiares, que pues nos evidencian las disfuncionalidades que existen en toda familia. Y en ese sentido yo considero que es una película bien hecha, es una película de terror hecha con amor, es una película de terror pues que se divide en este subgénero gótico, que no precisamente busca asustarnos, sino utilizar los elementos de terror para contar una historia de amor, tal y como lo hace Guillermo del Toro, porque sí, Guillermo del Toro no hace películas de terror como tal, pero sí se decanta en uno de sus muchos subgéneros. Entonces mi recomendación para esta película es un 4 de 5.
una película buena, pero tiene un detalle, porque si tú amas el terror, realmente pues tienes que ver esta propuesta. Es una propuesta diferente a lo que pues generalmente pues los cineastas llegan presentando. Es una propuesta sincera, una propuesta honesta y una propuesta muy personal de la cineasta Ruth Platt, que es lo que yo destaco mucho, porque a veces encontramos propuestas que no tienen identidad, y por supuesto esta película tiene mucha identidad, pero realmente creo que bajaría mi recomendación. No la recomendaría tanto para las personas que pues se aburren con propuestas largas, lentas en cuanto a su propuesta, en cuanto a su narrativa, y que por supuesto están esperando espantarse. Creo que en ese sentido la publicidad juega mucho con las personas, porque no se trata de una película que meramente nos busque asustar, y pues por el contrario, ese tipo de personas pues puede que se duerman. Pero bueno, yo les pido que se suscriban a mi canal, que si quieren que vea alguna película de terror y la platiquemos, la comentemos acá, me escriban personalmente a mi Instagram @charlesterror, síganme por allá, porque allá estoy más conectado, puedo interactuar más con ustedes, platiquemos, recomienden películas de terror, qué películas de terror podemos ver, analizar y platicar acerca de ellas. Y por favor les pido que dejen su like, que compartan este video, que se suscriban, porque de esa manera me ayudan a crecer más. Yo soy Charles y no olviden que no todo el cine comercial es malo y que no todo el cine de arte es bueno.